para que los colombianos conozcamos la labor del Ministerio Público, que diariamente se enfrenta a los desafíos de una sociedad que necesita vivir en un ambiente de confianza. Bienvenidos a Procuraduría Ciudadana. Les voy a contar un dato curioso. En Colombia tenemos la tercera barrera de coral más grande del mundo. Se encuentra aquí en San Andrés, tiene 180 kilómetros y es reconocida por la UNESCO como un lugar natural emblemático. El problema que tiene esta reserva de la biosfera y algunos atractivos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es que se enfrentan a la contaminación y a una crisis sanitaria. Hoy, con los pies en los territorios, vamos a conocer por qué los sanandresanos enfrentan una crisis ambiental por contaminación en el agua, por el mal manejo de las basuras y la ausencia de alcantarillado. De San Andrés fue muy bonito todo, sí. Y aquí nosotros teníamos muchas frutas. Aquí en San Andrés había naranja, habían bastantes ciruelas, uno siempre tenía mucho banano y hasta cacao teníamos. Y ya uno no los tiene, por lo menos casi no se encuentran naranjas en la isla, ni siquiera el coco, que era lo más común. Hace poquito yo tenía una carreta puesta en Rocky Key y de repente digo, ay, mira una medusa, y cuando me acerco es una bolsa. Conocemos todo y cada uno de los puntos críticos y cada una de las necesidades del medio ambiente y de la comunidad en general. El tema del acueducto, el cual los índices que tenemos actualmente de cobertura son mínimos. No tenemos agua constantes. Nos llega cada 20 días en estos sectores, y lo cual no es por decir ni unas 24 horas, nos lo mandan por unas cuantas horas. No sé en qué estaban pensando, porque uno no puede tener una vida digna sin agua. Entonces generalmente nos abastecemos también de agua de lluvia. Ya hay unos cuantos sectores como el Kobe, Schooner Bike en especial, que ya no se puede recolectar ese agua lluvia. Sería un peligro para el consumo de las familias que viven por ese sector, por la contaminación del Magic Garden. Un relleno sanitario mal llamado de esa forma, Magic Garden, porque allí lo convirtieron eso en un botadero a cielo abierto. El manejo de los botaderos de basura no es el indicado, porque se tira todo con todo. La demanda que tenemos turísticamente en San Andrés genera 5 o 10 veces más la basura que se generaba por ahí en los principios de los 90s. El manejo que se le está dando actualmente a los residuos hospitalarios peligrosos está siendo totalmente inadecuado. La ley dice que son 7 días para mantener eso en un lugar, pero mientras haya cuarto frío, ahí hay desechos hospitalarios que llevan más de casi un mes represados. Los están acumulando y mensualmente los sacan de aquí de la isla en contenedores. Bueno, el tema de la chatarrización es un tema demasiado complejo. Se canalizó un punto verde. Ese punto verde iba a ser la solución para la disposición final de esos residuos. Allí están llevando eso indiscriminadamente, lo tiran indiscriminadamente, sin control alguno. Mucho desorden en ese camino de la chatarrización también. Se dan pasos, pero inadecuados. El índice de crecimiento poblacional diario de la isla es demasiado grande, y si a eso le aunamos a la población flotante, el sector hotelero está lleno. Todos esos residuos están llegando al emisario submarino, y ese emisario submarino está llevando esos residuos a todo el sistema coralino. La contaminación de las basuras que uno tira al mar y eso daña los corales y eso, porque los corales son seres vivos también. Los animales están algunos en vía de extinción ya. Los pongo en contexto. San Andrés tiene 52,5 kilómetros de extensión en los que viven más de 78.000 habitantes.
Todos ellos comparten un relleno sanitario y es Magic Garden. El problema es que este está a punto de llegar a su capacidad máxima y no hay dentro del plan de gestión de residuos sólidos otro espacio para la disposición final de desechos. Pero San Andrés no es el único con esta radiografía. Hay otros casos en Colombia, como Carrasco en Bucaramanga, donde hace unos días hubo un deslizamiento que provocó una crisis sanitaria. Y podemos mencionar también Mondoñedo en Cundinamarca o Doña Juana en Bogotá. Son solo algunos de los cientos de rellenos que están a punto de cumplir su vida útil y acabarse. Cada año Colombia lanza a la atmósfera 258 millones de toneladas de CO2 o dióxido de carbono. Una tonelada de CO2 equivale aproximadamente al aire que cabe en una amplia casa de 2 pisos. La principal fuente de estos gases de efecto invernadero proviene de cambios en el uso del suelo agropecuario y forestal con un 62%. En segundo y tercer lugar están el transporte y la industria manufacturera con 11% cada uno. Como van las cosas, uno de los departamentos que pagará la peor parte del cambio climático es San Andrés, que será vulnerable a las altas temperaturas y al excesivo incremento en el nivel del mar. También existe el riesgo de perder 23.000 hectáreas de línea de costa en el Caribe y 26.000 en el Pacífico, zonas donde el turismo y la infraestructura tendrán que ser reubicadas en menos de 40 años. Hola, una pregunta. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? A simple vista, las cifras son inofensivas, pero Colombia está en riesgo de enfrentar graves afectaciones a los ecosistemas. Hoy veremos si los sanandresanos o turistas de a pie saben qué tanto perdería en caso de no actuar aquí y ahora por el medio ambiente. ¿Cómo debemos cuidar el medio ambiente? Primero, evitando contaminarlo, ¿no? No botando basuras, las botellas, reciclándolas. Recogiendo las cosas que nosotros mismos tiremos. Tomando conciencia del medio natural que nos rodea. Siendo más conscientes con que todo lo que nosotros consumimos, los desechables, botarlos a donde debe ser. Esto es un tema de pedagogía. Poco a poco estos lugares paradisíacos de San Andrés se están acabando. Ese tema de contaminación es muy complicado. Por ejemplo, por el lado de allá atrás hay mucha basura. Se ven súper mal. Hay mucha contaminación. Pues eso no se ve bien. ¿El gobierno cómo crees que debería intervenir para cuidar también el medio ambiente? ¿El gobierno? No creo que eso sea tema de gobierno, yo creo que eso es más de personas. Pero si el gobierno no intercede en tener la mejor educación y tener una normatividad o sanciones, pues tampoco nos ayuda mucho en eso. Creando incluso campañas, no sé, de concientización, para educar a la gente, porque muchas veces falta educación. La verdad, la conciencia del medio ambiente está fallando mucho. Muchos de los lugares paradisíacos de San Andrés se están acabando poco a poco. Y la gravedad del asunto es que estos espacios son el hogar de la fauna, la flora e incluso del agua. Es triste esta situación, ¿verdad? Es hora de que todos hagamos de nuestra parte para cuidar lo nuestro. Mira, entonces vamos a hacer, obviamente, Acción. Hoy vamos a hablar sobre la situación del medio ambiente en Colombia y para profundizar en este tema nos acompaña Gilberto Blanco Zúñiga. Él es el delegado por la Procuraduría General de la Nación para el Medio Ambiente. Delegado, cuéntenos por favor cuál es la función de la Procuraduría en cuanto al medio ambiente. Daniela, mira, la Procuraduría General de la Nación fundamentalmente es el representante de los derechos de la sociedad. En ese sentido, al Ministerio Público le corresponde la protección de todo tipo de garantías, incluidos por supuesto los derechos ambientales. Sí. En ese sentido tenemos dos funciones fundamentales, una desde la perspectiva preventiva, que tiene un carácter anticipatorio para que las autoridades públicas y en general las autoridades del Estado hagan las cosas bien, pero adicionalmente tenemos la posibilidad de intervenir ante el Poder Judicial y en la medida que la Judicatura le pueda proveer a los ciudadanos decisiones y sentencias que puedan ser de alguna forma protectoras y que amparen los derechos ambientales,
Eso es un gran avance que hemos tenido en la gestión que venimos cumpliendo desde el Ministerio Público. Hay un caso en particular que llama la atención y es el de los desechos hospitalarios en San Andrés. ¿Qué acciones en particular está ejecutando la Procuraduría para ayudar a solucionar esta problemática? El caso de San Andrés tiene una particularidad y es su condición insular, su condición de isla. Eso hace que la disposición final de los residuos y los desechos tenga mayores dificultades. Pero adicionalmente, en el caso específico de los residuos hospitalarios, la Procuraduría General de la Nación pidió en semanas anteriores la declaratoria de la emergencia ambiental y sanitaria. Esto tiene una explicación y es que los residuos hospitalarios tienen una alta toxicidad. Claro, y cuando se dejan al aire libre. Correcto, generan contaminaciones importantes, pero adicionalmente en el caso de San Andrés, aquí solamente se cuenta con un acuífero y cuando hay filtraciones de esas sustancias que son tan tóxicas y contaminantes, pueden haber problemas para la salud humana de los habitantes de la isla. El caso de San Andrés con las basuras no es único. A nivel nacional también hay otros municipios y otros departamentos que se han visto afectados por el manejo de las basuras. ¿Usted cree que las basuras representan un problema o una oportunidad de desarrollo económico? Claramente ser sostenibles no es fácil y ser sostenible cuesta, porque todas las actividades del hombre generan impactos en el medio ambiente. En el caso de las basuras particularmente tiene sus dificultades propias, pero hay algunos mecanismos para hacernos más sostenibles y que la disposición final de todo tipo de residuos sea muy buena. La Procuraduría pidió protección especial para Yoniquí en San Andrés y Playa Blanca en Cartagena. ¿Por qué hizo esta solicitud y por qué se deben proteger estos espacios? Si yo te lo quisiera decir muy folclóricamente, te tendría que decir que ambas son las joyas turísticas tanto de San Andrés como de Cartagena. Pero tenemos que entender que ellos anidan unos ecosistemas que deben ser protegidos y para eso tenemos que tener en cuenta la capacidad de carga. En el caso, por ejemplo, de acá de Yoniquí, la capacidad de carga, de acuerdo con el estudio que hizo Coralina, que es la Corporación Autónoma Ambiental de este departamento, daba cuenta que podían ingresar 750 personas día y estaban ingresando anterior a la intervención de la Procuraduría más de 1.500 personas, más del doble. Hoy podemos dar cuenta que tenemos un parque que está perfectamente cuidado. Ya se ha logrado graduar la forma en que ingresan turistas y nativos al parque y ese es lo mismo que queríamos hacer con Playa Blanca. ¿Cómo hacer para generar conciencia no solamente en los colombianos sobre la protección del medio ambiente, pero también sobre los funcionarios que se encargan de manejar los recursos públicos y que tienen la responsabilidad de invertir en medio ambiente? Eso es fundamentalmente un asunto de educación ambiental. En educación ambiental la Procuraduría está trabajando intensamente y hay una razón elemental, la palabra enseña pero el ejemplo arrastra. Y nosotros como servidores públicos somos los primeros llamados a poner ejemplo en ese sentido. Por ejemplo, promover los planes de pagos por servicios ambientales. Nosotros desde el Ministerio Público estamos haciendo la capacitación a todos los personeros de los más de 1.000 municipios que tiene Colombia para que ellos a su vez en sus respectivas localidades puedan replicar el cómo conservar el medio ambiente y adicionalmente exigirle a las autoridades públicas que cuiden y hagan las apropiaciones de los recursos presupuestales suficientes para proteger los ecosistemas. Delegado, hay otro tema muy importante sobre el medio ambiente y es la reforestación. Colombia o el Amazonas era considerado como parte del pulmón del mundo, pero como vemos la situación hoy en día, pues eso podría llegar a ser un mito. ¿Qué acciones está tomando la Procuraduría frente a este tema? La razón por la que se está deforestando es justamente para hacer actividades de ganadería y agricultura extensiva y eso está matando nuestros bosques. En ese sentido hemos requerido urgentemente a la Superintendencia de Notariado y Registro para que se restrinjan las operaciones inmobiliarias en la medida que la gente no pueda seguir ampliando su frontera latifundista, su frontera de tierras, no puede estar deforestando. Pero adicionalmente tendríamos que destacar que hace pocos meses se produjo una de las primeras sentencias en el mundo a cargo de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, donde se declara a la Amazonía colombiana como un verdadero sujeto de derecho. Y esa decisión contó con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación, porque no solamente intervenimos, sino que presentamos una coadyuvancia, que eso significa apoyar la demanda que se propuso para la consecución de ese propósito.
La Procuraduría le hizo una solicitud a la UNESCO sobre los páramos. ¿En qué consiste esta solicitud? Colombia tiene más del 50% de los páramos del mundo. En ese sentido le elevamos a la UNESCO una solicitud para que se declararan los páramos Patrimonio Natural de la Humanidad, los páramos de Colombia, y por esa razón la Procuraduría está haciendo tanta presencia. Hay un estudio reciente donde en similar dirección como está ocurriendo con la Amazonía, hay actividades antrópicas donde hay ganadería extensiva que por supuesto los están maltratando, y tenemos que recordar que los páramos funcionan como unos colchones de agua que mejoran la oferta hídrica de todos los municipios del país. Delegado, ¿cómo se construyen ecosistemas estratégicos? Aníbal, los ecosistemas más que crearse es una condición natural y por ende existen. Sería tanto como señalar que una persona no existe si no tiene cédula. Lo importante es que autoridades del Estado, por ejemplo, parques nacionales naturales, o en el caso de las corporaciones autónomas regionales, pueden declarar áreas como sujetos de especial protección, dependiendo de las condiciones topográficas y geográficas que tengan ese tipo de ecosistemas. Por eso que nos dice es que es muy importante que la protección del medio ambiente no quede como último tema en la agenda. Totalmente, es una agenda que está en un sitial de privilegio de todas las naciones del mundo. Inclusive yo quisiera llamar la atención que en este momento se está construyendo un pacto mundial por el medio ambiente donde toda la legislación internacional que protege los recursos naturales se consolide en un solo texto que le facilite a todos los estados la aplicación de las normas que ordenan la protección de los recursos naturales. Volvemos con los pies en los territorios y conoceremos las acciones de la Procuraduría para garantizar la protección del medio ambiente en San Andrés. El tema del medio ambiente en San Andrés ha sido crítico para entender toda la historia del archipiélago. Por ejemplo, uno de los grandes errores que cometió la Corte Internacional de La Haya fue haber desconsiderado ese factor como un factor de integración de la isla. El archipiélago es uno solo. San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Los Cayos, la forma como lo dividió el fallo de La Haya, sobre todo afecta al medio ambiente. Ahí está la biosfera Sea Flower, que es patrimonio ecológico de la humanidad y que tenemos que defender a toda costa. Estamos tratando de poner de nuevo el foco en San Andrés y demostrar que es posible hacer política sustentable en San Andrés. Como somos los principales afectados, entonces estamos manejando unos proyectos con la asociación. Estamos trabajando duro sobre ese proyecto para ver cómo podemos trabajarlo en todo San Andrés, para que cuando ya llegue acá ya no sea contaminante esa basura que llegue aquí al basurero. El medio ambiente hoy en el mundo es una gran oportunidad de crecimiento, es una gran oportunidad de ingresos. Colombia tiene una biodiversidad que no tiene ningún otro país del mundo y la tenemos completamente subestimada y desaprovechada. La isla es muy pequeña para que nosotros estemos viviendo bajo estas condiciones y tiene muchos ingresos que entra a la isla, entonces la Procuraduría debería de hacer que los funcionarios cumplan y nos den por lo menos lo básico que realmente necesitamos. Nosotros tenemos toda la posibilidad de vigilancia al respeto de las normas ambientales, pero son ustedes los ciudadanos los que hacen posible y los que convierten esta política en un éxito. Nosotros solos no podemos defender el medio ambiente, los necesitamos a ustedes los ciudadanos. Denuncien, actúen favorablemente, porque el medio ambiente es definitivamente el camino para transformar este país. Yo creo que el principal responsable somos nosotros mismos. Nosotros mismos porque no tenemos esa conciencia de reciclar. Que por favor los de aquí de la isla que tengan un poquito de sentido de pertenencia, que quieran a la isla, porque también falta parte de los ciudadanos que ayuden también a limpiar, por lo menos no botar las basuras en la calle. Para la Procuraduría es urgente poner en marcha acciones para el manejo integral de los residuos hospitalarios y para que el archipiélago implemente un plan de gestión de residuos donde incluye otro espacio para la disposición final de desechos. Este es solo una parte de un problema ambiental que afecta a todo el país y aunque se ha trabajado en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Salud y Protección Social, es un tema que nos compromete y nos compete a todos los colombianos. El medio ambiente debe estar en las primeras líneas de la agenda del país. Día a día
día respiramos un mal ambiente e incluso nos acostumbramos a él. Por ejemplo, a que nos parezca normal botar basura a la calle. Acompáñeme a conocer qué grado de conciencia ambiental tienen los ciudadanos. La verdad, mayoría les gusta echar la basura en el piso. Si usted ve a alguien botar basura en la calle o en este caso en la playa, ¿qué le diría? Que la recoja, que hay canecas donde puede dejar su basura. Somos turistas, pero entendemos que esto es de todos. De hecho, creo que las mismas personas que viven acá se deberían esforzar por mostrarle a la gente cómo cuidar sus playas. Cómo enseñar a cuidar el medio ambiente. Haciendo lo mínimo, recogiendo la basura y poniéndola en su lugar. Que esto no es una tarea únicamente de las instituciones públicas. Aquí tiene que participar el sector privado y sobre todo el protagonista de esto tiene que ser la ciudadanía. Si no mostramos ejemplo nosotros, ¿cómo vamos a decidir que lo hagan? No lo van a hacer nunca. Pero creo que a veces es la conciencia de los ciudadanos. ¿Ustedes creen que el gobierno debe intervenir para ayudar al medio ambiente? Sí, o sea, deberían como pues, no permitir que boten tanta basura, ni que se usen tantos como plásticos y todo eso, sino más biodegradable. O poner una norma, una regla, digamos un reglamento donde tenían sanciones al turista por echar basura al suelo. ¿Crees que también hay un tema de corrupción? Sí, como en todo siempre los dineros se desvían. Para que instalaran, si no hay acueducto, no hay nada, o sea, se están robando la plata. Se invierte de pronto las cosas el dinero y no el cuidado de la isla de San Andrés. La clave es cómo garantizar que haya una instancia que contribuya al cumplimiento de los derechos. Aquí hoy solo a recoger basura. ¿Cómo nace esta iniciativa? No solo venir como turistas, sino venir a cuidar de esta hermosa isla que es parte de Colombia, es parte de nosotros. Si todos producimos buenas acciones pensando en el futuro, estamos cada vez más cerca de acabar con la corrupción, que es la muestra más grande del egoísmo. Porque a políticos no creo que funcione darles dinero porque no van a hacer nada. Vamos a cuidar y a defender lo que tenemos. Esta isla vale demasiado, tanto su naturaleza como los animales que hay acá. Eso es un recurso que se debe mantener y vigilar. Porque ser corrupto no aguanta. Este es el momento para formular las preguntas que tenemos y que queremos que el procurador responda. Recuerda, lo debes hacer a la cuenta de Twitter, @fcarrilloflores. Procurador, la cobertura de los centros interdisciplinares para la atención de niños, niñas, adolescentes y adultos con múltiples discapacidades debe ser una política de Estado o un programa del mandatario de turno. Esa es una gran pregunta, porque Colombia no ha tenido una política pública en relación con las personas en situación de discapacidad. Nosotros precisamente estamos convocando el próximo 9 de octubre en la sede de la Procuraduría General de la Nación para que vengan todos los sectores que han estado involucrados en la definición de las políticas para personas en situación de discapacidad. Tenemos que tomarnos en serio esto. Esto es una deuda social pendiente, la más protuberante de todas seguramente. Por eso estaremos con el Ministerio de Interior, el Ministerio de Salud, todas las organizaciones de la sociedad civil para que el nuevo gobierno tenga la capacidad de producir esa política pública. Por supuesto, esto no son esfuerzos de un gobierno, tiene que ser un esfuerzo del Estado para responderle con una visión de derechos a todas las personas que en Colombia tienen situación de discapacidad, particularmente los niños, niñas y adolescentes. Queremos invitarlos a todos ustedes a que sigan escribiendo. Esta posibilidad de contacto directo con los ciudadanos para mí es fundamental. Hagan denuncias, cuéntenos qué está pasando. Necesitamos sacar a flote los problemas de Colombia en donde la Procuraduría puede colaborar. Tenemos esa firme disposición, en este caso particular, de trabajar con las personas en situación de discapacidad. No podemos seguir dejando al lado uno de los problemas más críticos que tiene el país y que afecta de manera tan severa a los niños, niñas, adolescentes y adultos, por supuesto, en Colombia. En Procuraduría Ciudadana queremos ponerlo al tanto de lo que la entidad hace por el país. Vamos con la actualidad de la Procuraduría.
La agente especial liquidadora de Saludcop EPS, Ángela María Echeverry, y la Junta Directiva de Café Salud acogieron la petición de revocatoria de la venta y terminación del contrato que trasladó las acciones al consorcio Presta Salud y de los contratos de arrendamiento de las clínicas a través de las cuales ESIMED opera como Red Medimás EPS. La Procuraduría, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia de Salud vigilarán que los usuarios de Medimás sigan recibiendo los servicios y la atención en salud mientras se realiza su traslado a otras EPS. El jefe del órgano de control anunció una mesa de trabajo a la que convocó al gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y diferentes autoridades nacionales para abordar la crisis presentada alrededor de Hidroituango. La Procuraduría solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz JEP ratificar el llamado hecho a 31 miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC a presentar un informe detallado de las acciones realizadas para cumplir con las condiciones de acceso y permanencia en este sistema de justicia transicional. La Procuraduría General de la Nación, desde lo preventivo, lo disciplinario y las acciones de intervención, trabaja para implementar medidas correctivas y planes de gestión que ayuden a nuestro país a superar la crisis ambiental y de salud pública. No queremos más un medio ambiente, lo queremos completo, y para eso existe Procuraduría Ciudadana.